Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Hoy es el día miércoles 30 de junio y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy vamos a leer Josué capítulo 2, Salmo 123 al 125, Isaías 62 y Mateo 10. La reflexión de Por Amor a Dios, volumen 1, viene de Josué capítulo 2. Una vez oí a un erudito, que era sociólogo confesionalmente evangélico, explicar con autoridad académica por qué ni siquiera un gran avivamiento, en caso de que el Señor escogiese darlo a un país como los Estados Unidos, podría lograr una transformación rápida del país. El problema no sería solamente el grado de analfabetismo bíblico de los niveles más poderosos de la sociedad, ni la medida en la que el espíritu secularista ha penetrado los medios de comunicación, ni la historia de las decisiones del Tribunal Supremo que han influido en el contenido de los programas educativos y en los libros de texto de nuestras escuelas, sino también la manera como estos elementos se ven entrelazados los unos con los otros. Aun cuando digamos 1 millón de personas se convirtiesen, ninguna de estas estructuras sociales interdependientes ni de estos valores culturales se desmontaría por ese solo hecho. Para ser justos con el estudioso en cuestión, estaba intentando, al menos en parte, advertirnos contra una manera de pensar que alimenta una concepción simplista de la religión y de los avivamientos, como si un buen avivamiento nos eximiera de la responsabilidad de pensar con profundidad y con amplitud a fin de ir cambiando la cultura. El elemento fundamental que falta en esta clase de análisis es el enorme alcance de la soberanía de Dios. El análisis de este sociólogo es reduccionista. Parece como si pensase casi únicamente según categorías naturalistas, dejando al mismo tiempo un pequeño rincón para el fenómeno de la regeneración, que aunque sobrenatural, resulta más bien impotente. No estoy diciendo en absoluto que Dios no suele actuar a través de medios que se conforman a las estructuras regulares que Dios mismo ha creado, pero es de suma importancia que insistamos en el hecho de que Dios no queda restringido por estas regularidades. Ante todo, la Biblia habla repetidamente de periodos cuando por un lado Él sumerge a naciones enteras en la confusión y la angustia, o por otro, transforma a los seres humanos de tal manera al escribir su ley en sus corazones, que anhelan por encima de todo lo demás complacerle. Estamos ante un Dios que no queda limitado por las maquinaciones de los medios de comunicación. Es perfectamente capaz de intervenir de tal forma, sea con juicio o con gracia, que ejerza un control soberano sobre la manera de pensar de la gente. Esto lo vemos en el Éxodo, a través del cántico de Miriam y Moisés. Dios se exalta por la manera en que desata el pavor entre las naciones a lo largo de las fronteras por las que Israel debe pasar en su camino hacia la tierra prometida. De hecho, esto es precisamente lo que Dios promete que hará, y promete lo mismo con respecto a los cananeos. Por tanto, no nos debería extrañar encontrarnos con pruebas inequívocas de tales intervenciones cuando, por ejemplo, los israelitas se acercan a su primera ciudad amurallada, Josué 2, versículos 8 al 11. Puede que Dios suela obrar normalmente a través de medios ordinarios, pero no se haya limitado por dichos medios. Es por esto por lo que todo el poderío militar del mundo por sí solo es incapaz de garantizar la victoria. E igualmente toda la secularización, todo el posmodernismo, el materialismo y el paganismo del mundo no puede por sí solo impedir el avivamiento. Dejemos que Dios sea Dios.